Raya para la suma, la economía en fácil. María Belén Briones, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, María Belén. ¿Con qué venimos en la materia económica? Sí, partimos con buenas noticias, o al menos eso dicen las proyecciones, porque para que todos sepan, este viernes vamos a saber cuánto va a ser el IPC del primer mes de enero justamente. Y con esto lo que dicen los distintos expertos es que por primera vez en 5 años vamos a llegar por debajo del 3%. Para que se entienda por qué es tan importante, primero, actualmente estamos en una inflación anual del 3,5%. El Banco Central pone metas, que finalmente es lo que hace es a dónde tiene que estar la inflación para que todos tengamos una buena vida, nuestro dinero tenga poder justamente y no se pierda, que es lo que vimos mucho tiempo hace un tiempo atrás. Entonces, con este 3% que llegaríamos, estaríamos justo al medio de la meta que tiene el Banco Central, que va entre 2 y 4, y que sin duda, por supuesto, es una muy buena noticia, dado lo que ya les mencionaba, que hace un tiempo que no estamos justamente en ese dato. Es muy importante lo que menciona María Belén por lo siguiente. Alta inflación es demolición de los ingresos para los hogares. Eso significa la inflación. Y una baja inflación, por supuesto, que significa que uno pueda tener un poquito el chanchito más gordo de lo habitual. Sí, siempre hablamos que cuando hay inflación alta se come los sueldos, se come nuestro poder adquisitivo, y finalmente es porque están las cosas más caras, entonces con nuestra platita nos alcanza menos. Por eso es tan buena esta noticia. Vamos a ver si efectivamente eso se cumple. Tempranito ahí esperando esta publicación que hace el INE durante todos los meses, a ver si ya podríamos decir que llegamos a la meta, un trabajo que hace el Banco Central y que ha estado haciendo durante todos estos años en conjunto al gobierno, y que, como siempre digo, quizás suena un poco elevado, pero creo que durante estos tiempos de altos precios todos nos dimos cuenta, cada una de las personas en nuestro país se dio cuenta lo relevante o qué finalmente significaba la inflación. Mañana a las 8:05 de la mañana, siempre el Banco Central en ese rango, a propósito que estamos hablando de economía, hablemos de rango, en ese rango de tiempo da a conocer el IPC. El INE. El INE. El INE, sí, ellos son los que están claro, ahí. Y ese dato lo coge inmediatamente el Banco Central para saber cómo están sus métricas. Mire, ya, a pesar de ahí de la confusión, está súper bien, porque el Banco Central va a estar mirando directamente este dato para ver si es que baja la tasa de política monetaria. Y esa reunión se viene en marzo, en un principio decíamos que esto iba a pasar más avanzado el año, pero ahora, si es que efectivamente se concreta este escenario, el Banco Central podría bajar la tasa de interés, que finalmente es con la que se le presta plata a los bancos, y los bancos nos prestan a nosotros, y así vamos dinamizando la economía, hay más consumo, y eso, por supuesto, es muy bueno para todos. Así que cambiamos de tema relacionado y quizás nos adelantamos un poquito, pero también es una súper buena noticia que finalmente también se dio a conocer el índice de remuneraciones reales, que lo que muestra es que acorde a lo que se ha visto durante ya harto tiempo, más o menos 34 meses seguido al alza, las remuneraciones le vuelven a ganar la inflación, que era justamente lo que estábamos conversando. En ese sentido, creció 2,4% en diciembre, y eso claramente es muy positivo, porque estuvo por encima o por arriba de la inflación que hubo durante ese mes. Para que entendamos bien, porque quizás uno dice, igual no me alcanza, o igual siento que está todo caro, que nosotros nos vemos cada vez que salimos a reportear cuando llegamos con estas noticias, pero ¿cómo? Si yo no lo siento. ¿Dónde está pasando eso? Claro, mi bolsillo no lo siente. Y es que cuando hacemos esta relación, sobre todo con el tema de la inflación, es que no es que las cosas comiencen a bajar, sino que dejan de subir, y dejan de subir harto, lo cual también es muy importante. Y recordemos también que gran parte de los sueldos en nuestro país se reajusta por IPC, y es ahí donde se va haciendo esta balanza que termina ya durante 34 meses a ganarle a la inflación, y otra vez se hace, y ahí el poder adquisitivo, por supuesto, es mucho mayor. Sabemos que siempre el reclamo ha sido acá que los sueldos son bajos, y eso va por otro costal relacionado con el tema del empleo, pero al menos lo que estamos viendo ahora y lo que nos está mostrando la economía en el mercado laboral es que los sueldos suben por sobre la inflación.
Han salido 3 datos en los últimos tiempos que me imagino que el gobierno está frotándose las manos. El IMASEC, la posibilidad del IPC, las remuneraciones, así que yo creo que el ministro Grau debe estar frotándose las manos a sacarle lustre a esas cifras, me imagino yo. Sí, pero lo que dicen los expertos que no es suficiente, lo dicen los expertos que no es Siempre suficiente. van a decir lo mismo. No, claro, pero Sí. además el tema de la inflación, si bien, claro, el gobierno podría haber efectivamente haber jugado hacia el otro lado, remar hacia atrás en vez de ir hacia adelante, pero gran parte de ese trabajo es lo que ha hecho el Banco Central. Un trabajo ahí duro. Las cifras están buenas. Sí, o sea, Bueno, bien. bueno. Está bien. Vienen bien las remuneraciones también, aunque uno no las perciba, pero están buenas. Ahí dice, bueno, creció. Ahí está el dato. Claro, ahí está el dato. Aunque no se sienta, pero esos son Como los dice datos. Axel Callis, dato Mata relato. Dato mata relato. Sí, muy bien. Ya, ahora pasemos a nuestra lámina a ver si nuestro director, nuestro jefe nos puede ayudar para hablar de la PGU, Pensión Garantizada Universal. Muy importante ¿Por qué es tan importante este dato? ¿Por qué es tan importante hablar de esto, de la María Belén? PGU. Sí, por supuesto. Porque finalmente es el dinero que se le entrega a los pensionados que no tienen o que no tuvieron suficientes cotizaciones o que nunca cotizaron. Y esta es como la pensión mínima que se le entrega. Y es muy importante porque se han hecho una serie de cambios y como vemos acá, en noviembre de 2025, más de 2.225.000 beneficiados, de cuales el 57,9% son mujeres y por el otro lado vemos que el 42,1% son hombres. Las mujeres hacen mucho sentido finalmente con que sabemos que por lo general son las que se quedan en la casa, que no quiere decir que eso no sea importante porque eso aporta demasiado al PIB, pero son las que por lo general tienden a tener menos cotizaciones. Además, recordemos que la PGU no solamente se entrega a las personas que no tienen cotizaciones o que no reciben pensión, también se les entrega un diferencial a las personas que tienen una pensión baja. O sea, hoy, María Belén, viniste con una canasta de buenas noticias. Sí, o de sea... muy buenas, esto también es muy buena noticia. Sí, es bueno, es muy bueno. Y lo más bueno, más allá de los datitos de acá, es lo de acá. Lo que vemos finalmente, los cambios que ha tenido luego de la reforma que se hizo. Y, por ejemplo, vemos que menores de 82 años, la PGU el 1 de enero era 224.000 y el 1 de febrero por IPC cambia a 231.000. Y acá el primer avance o el primer escalón, por así decirlo, de esta nueva ley, mayores de 82 años llega a la PGU a 250.275 pesos. ¿Quién se lleva aquí los réditos por esta buena noticia? A mí me gusta hablar del diálogo, porque el gobierno, por supuesto, pone hincapié y trabaja para que esto se logre sacar, pero el Congreso también tienen que dialogar y llegar a un consenso. Entonces, yo creo que es la fiel demostración de que la democracia funciona si es que se trabaja justamente para la gente. Cuando ellos se preocupan de la gente, ahí están los resultados. Cuando se preocupan de pelear entre ellos, no pasa nada. Aquí está. Tal cual. Sí, perfecto. Ojalá fuera siempre así, ¿eh? Sí, les costó igual un poquito porque hay muchas diferencias. Recordemos que en un principio lo que se quería era eliminar el sistema de AFP, pero ahí fueron cediendo y finalmente terminamos en esto que, por supuesto, es un avance y una muy buena noticia para todos los pensionados en nuestro país. Tantas cosas quisieron eliminar que mire, ahí están estas cosas buenas. Vamos con lámina de indicadores. Vemos la UFD mañana, recordemos que va bajando 39.690. Vamos a ver qué va a pasar, porque mañana se comienza a mover de nuevo. Comienza el nuevo ajuste. Muy bueno. Oye, la canasta es muy grande con todos estos datos, María Belén, porque en UF hay la mayoría de cifras indexadas, de pagos que hay que hacer, de muchas cosas. O sea, se detiene. Sí, va retrocediendo ahora, pero tenemos que esperar el IPC porque recordemos que la UF está indexada al valor del IPC y ahí vamos a ver que seguramente no va a retroceder, sino que va a volver a avanzar, pero bueno. Y para los que no hemos salido de vacaciones, ¿qué datito viene con respecto al dólar? Subió un poquito el dólar, sí, 8.67, pero se mantiene por debajo de los 900 y ya se hablan de perspectivas que el dólar va a terminar o va a ser en promedio durante este año cotizando en los 8.50. O sea, un dato que en verdad... Recordemos que el año pasado, más o menos en esta fecha, un poquito antes, estábamos hablando de un dólar de 1.000 pesos. Entonces, 867, la verdad es que es un muy buen dato, sobre todo con todo lo que está pasando con el tema del cobre, este superciclo que ya está comenzando, dicen algunos, y que nos trae buenas noticias, no solo para las arcas fiscales, sino que también para toda la economía. Y en la medida que crezca la industria de los autos eléctricos, la demanda de cobre, recordemos que un auto consume más o menos 25 a 35 kilos de cobre.
un auto eléctrico. Sí, y la inteligencia artificial y los data centers, al menos hasta 5 años debiera mantenerse el cobre en un buen precio. Jefe, ¿alcanzamos con lo otro o nos tenemos que despedir? No, alcanzamos ya. Alcanzamos, sí, no, pero es que sí, puede que nos alcance, vamos. que nos conversamos mucho. Ya, Sí. Vamos a ver entonces este Divo PC. A mí me gusta esta sección que se llama que te puede servir o dato útil, justamente porque, a ver si nos pueden ayudar, eso, pinchando, Programa Mujeres Jefas de Hogar. Lo que busca justamente este programa es entregar la autonomía a las personas, a las mujeres que trabajan justamente en la casa o que son encargadas de jefas de hogar. El requisito es tener entre 18 y 65 años, estar hasta el 80% en el registro social de hogares, y lo que busca, muy importante, es la autonomía económica de estas mujeres. Así que si conoce a alguien, muy invitados a postular en la ventanilla social.cl o en Chile Atiende también. Encontrará toda la información respecto a este programa. Me encanta. Raya para la suma. Hoy María Belén vino llena de... Esta canasta vino grande, puras buenas noticias. Buenas. Así debería ser todos los días, venir con tanta información tan buena. A veces la economía... ¿Es por el mes? ¿Será solamente por el mes o qué será? No, o sea, ojalá tengamos puras buenas noticias, porque finalmente si la economía anda bien, todo el país también anda bien. Claro, porque si uno dice, bueno, el gobierno entrante se ha puesto una expectativa de un crecimiento del 4%, uno ve esto y dice, la plataforma está lista como para que se pegue ese envión. Y ojalá lleguemos a este número y más. Claro. Y más. Quizás al 3 dicen ahora. ¿Sí? Sí. Es O que sea, los expertos a veces dicen tantas cosas que sí, que no, que no. En fin. Pero de todas maneras, lo que ha dicho esta tarde ha sido muy rico, muy importante, María Belén, llena de noticias buenas, noticias positivas que nos han alegrado. Así me voy a quedar hasta la medianoche trabajando. Te da gusto así, María Belén. Muchas gracias por Raya para la Suma, María Belén. Gracias, nos vemos. Nuestra periodista de economía, María Belén Briones. Vamos a una pausa y continuamos en 13C. Se acerca el final de